Vamos a saludar a esta hora a Carlos Mario Patiño, el abogado que hemos estado esperando para que nos ayude a dirimir estas dudas que tenemos. Carlos Mario Patiño, gracias por estar con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en información, formación para la democracia. Bienvenido. Roger, buenos días. Disculpo por la tardanza. No, tranquilo, Carlos Mario. Oiga, pero sí lo estábamos añorando porque tenemos algunas inquietudes a propósito de lo que ha pasado en torno a la decisión tomada por la jueza 44 penal de circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, la decisión de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez en primera instancia, digamos que tenga prisión domiciliaria, la tutela que ha interpuesto su abogado defensor y la respuesta que da, aquí entonces empezamos con la solución de las inquietudes, la respuesta que da el Tribunal Superior de Bogotá en uno de los aspectos de la tutela. ¿Cuál es? El de negar la solicitud de suspensión de la medida, aquí donde viene, se dice medida de aseguramiento en este caso, o ya de ya no se dice medida de aseguramiento. Sí, lo que pasa es que la medida de aseguramiento y el tratamiento penitenciario son cosas distintas. Esta es una figura especial del Código de Procedimiento Penal, al 450, que dice que cuando el sentido del fallo es condenatorio, el juez podrá, digamos, si se cumplen los requisitos del código, digamos, privar de la libertad al perseguido. Es una competencia expresa del juez. Yo creo que incluso ellos pudieron haber ejercido el recurso de reposición frente a la misma juez, frente a esa decisión. Yo incluso, mientras se leía el fallo, en X recordaba el artículo 450. Yo no creí que le fueran a privar de la libertad inmediatamente. Ella tiene sus razones. Pues las razones son fundamentalmente que el señor en libertad puede afectar la majestad de la justicia. Yo tengo una duda sobre eso, pero creo que tiene que ver también como con el impacto simbólico de la privación de la libertad. Yo tengo que ser muy claro en este sentido. Yo creo que Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de los políticos más catastróficos de la historia de Colombia. Pero de todas formas creo que ese artículo 450 es un artículo absolutamente absurdo para Álvaro Uribe o para cualquier ciudadano del país, porque su inocencia no ha sido derrotada, es decir, el proceso no se encuentra en firme. Y no existe ninguna razón distinta a que haya, o sea, no puede entenderse que en sede penal haya como unos grados de derrota de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia se derrota o no, y se derrota con una sanción en firme. Entonces, digamos, yo dogmática y políticamente estoy en contra del artículo 450, es decir, lo hemos criticado en muchos escenarios académicos y procesales antes de este evento, y este evento es una oportunidad para seguirlo criticando, no porque se lo hayan aplicado a Uribe y no porque sea políticamente importante que Uribe esté luchando por su libertad. Vamos a estar de acuerdo con un artículo dentro del sistema penal que es absolutamente injusto, porque si al interior del proceso de primera instancia el juez no consideró que el procesado podía significar un problema para el proceso, significar un problema para las víctimas, etcétera, y permitió que ese procesado estuviese defendiéndose en libertad, no tiene ningún sentido. Entonces, es síntesis, así cortico. ¿Qué es lo que dice el 450? Y entonces, ¿qué es? Porque me perdí. ¿En qué no está usted de acuerdo? ¿En que Álvaro Uribe tenga detención domiciliaria, que no debe tener, o sí la debe tener? Pues el 450 dice que una vez hay un sentido del fallo condenatorio, el juez podrá privar de la libertad. ¿Cierto? Exacto. Ese es. ¿Y en ese no está de acuerdo usted? Yo estoy en absoluto desacuerdo con el 450. Es decir, en términos generales, para cualquier, digamos, procesado, incluido Álvaro Uribe. Porque me parece que no tiene sentido.
Es decir, no tiene sentido que si usted se defendió en libertad, o sea, porque es que una persona a quien le han condenado en primera instancia no es una persona culpable, No, en el sí. sentido en el que queda la segunda instancia. Sí, Entonces, señor. Clarísimo. Usted está de acuerdo, no obstante, desde el punto de vista político e ideológico, estar al otro extremo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En este caso, usted está de acuerdo con la solicitud que están haciendo los simpatizantes y en particular la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. O sea, digamos, no debe estar en prisión domiciliaria. yo tengo es una crítica al sistema, es decir, a mí me parece que ese artículo 450 no debería existir y me parece que muchos elementos del proceso penal no deberían existir. Porque, mire, que un hombre poderoso excepcionalmente termine privado de la libertad o en problemas contra el derecho penal, no quiere decir que el derecho penal no sea una industria del dolor, de un dolor que se inflige fundamentalmente a los más pobres, a la gente con más dificultades, a los más arraigados de la sociedad. Ahora, procesalmente, yo creo que la tutela no tiene ningún sentido. Pues, el tribunal, es muy difícil que a uno le concedan una medida provisional de esas, ni siquiera cuando existen, digamos, violaciones específicas de derecho, porque los jueces son muy cuidadosos de no prejuzgar en la admisión de la tutela. Entonces, usted tiene que poner en evidencia que lo que hay es una vulneración pues, absoluta de los derechos y que unas personas están en una condición muy difícil para que le concedan una medida provisional. Pero yo creo que la tutela también va a resultar improcedente, es decir, porque esta medida provisional fue como al principio de la tutela. Sí, Yo creo señor. que la tutela va a resultar improcedente y va a resultar improcedente porque hay otros medios judiciales para defenderse. Es decir, el Uribe y su defensa tienen los recursos de ley, van a ejercer, ya lo están ejerciendo, el recurso de ley. Entonces creo que muy difícilmente haya una tutela. Ahora, Roger, si me lo preguntas, ojalá se la concediera. Ojalá le concedieran la tutela. Creo que no, pero por ser Uribe, si a Uribe le conceden esa tutela, abren una puerta para que nosotros vamos a defender a la gente que está privada de la libertad justamente por el 450. A mí me parecería maravilloso que eso llegara a la corte y me parece muy improbable, me parece absolutamente improbable, pero ojalá, es decir, porque como le digo, es que la injusticia que estriba de ese artículo es terrible, porque una persona que se defendió en libertad, que ha sido condenada en primera instancia, pero que, digamos, su presunción de inocencia no ha sido suficientemente derrotada, termina privada de la libertad por un capricho del juez, porque aquí los jueces tienen un margen muy amplio de acción. Porque la norma lo que dice es que se cumplan los requisitos del código, pero los requisitos son los mismos requisitos de la medida provisional. Entonces, el margen de acción de de los jueces es altísimo y cuando un juez tiene un margen de acción altísimo, digamos, la oportunidad de arbitrariedad también es muy alta. Entonces, hombre, ojalá se generara jurisprudencia en ese sentido. Lo dudo mucho. Creo que probablemente el tribunal va a declarar improcedente el asunto. Eso también hace parte de una estrategia procesal porque van quemando magistrados porque además lo está resolviendo no, lo está resolviendo la Corte Suprema. Eh, pero van a ir quemando, o sea, el tribunal, porque además te digo, Roger, con tranquilidad, y lo he dicho en todos los espacios, y creo que aquí mismo, el proceso de Uribe va a prescribir. Va a prescribir. No existe, me parece muy improbable que no prescriba. Mira, un tribunal se demora mes y medio haciendo reparto. Sí. Sí, es decir, cuando usted apela a una sentencia en la justicia ordinaria, generalmente en 1 o 2 meses apenas están como haciéndole reparto a los magistrados. Entonces es muy improbable que se tome esa decisión a esa velocidad. Y entonces, digamos, el señor Uribe no va a Hermano. segunda instancia. Carlos Mario, yo quería preguntarle sobre, ya que usted menciona que está en desacuerdo con este artículo en particular, pero no se tienen en cuenta, digamos, las razones expuestas, en este caso por la juez. La pregunta es, ¿qué dice la juez para dictarle la medida de la detención domiciliaria? Y no cambian las cosas cuando una persona está en el juicio a cuando sabe que la condenaron. Me refiero a que yo estoy en un proceso y confío en que me van a absolver y resulta que me condenan. Yo puedo tomar cualquier decisión, yo no voy a dejar que me condenen, me voy, me vuelo, hago lo que sea. La situación no cambia cuando se conoce ya un sentido del fallo.
Esa es la justificación, Germán, de ese artículo. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, huir es un derecho del perseguido, ¿no? Es decir, los que tienen la obligación de evitar que huya es el Estado. Yo realmente creo que no. Como le digo, yo tengo una crítica sistemática a ese artículo. Probablemente quienes me vean y sepan, digamos, de mi posición política y de lo que yo pienso de Álvaro Uribe, estarán diciendo este señor porque amaneció hoy con ganas de defender a Uribe, pero no se trata de Uribe. Se trata de los presos del país, de las personas privadas de la libertad, que su inmensa mayoría han sido los que ha perseguido Uribe. Yo les tengo que decir que me causa muchísima risa, pues mucha hilaridad que ahorita sean los uribistas, los promotores de cárceles, los promotores de normas más agravantes en términos penales, los más, digamos, perseguidores de las personas privadas de la libertad, que estén hoy, digamos, promoviendo las garantías, ¿no? Eso es una ironía de la vida. Y yo realmente, porque mi contradictor político está en una situación de esas, no voy a dejar de defender las garantías. Pero eso es muy importante. Yo mismo lo dije ahorita al principio, yo no lo entendí. Pero un momentico, si es que Carlos Mario Patiño está al otro lado del péndulo político ideológico del Centro Democrático y de Uribe, de la defensa de Uribe, pero está siendo consecuente con el ordenamiento jurídico y con principios que contempla nuestro Estado social y democrático y constitucional de derecho. Y eso es lo importante, eso es lo que se pide, que se sea consecuente y coherente con ello. No importa quién sea la persona que sea perseguida, en este caso, por la justicia en nuestro país. Oiga, Carlos Mario, entonces lo que también parece que es importante y habla bien de usted. Vuelvo y digo, por la consecuencia, por la coherencia que debe tenerse. Carlos Mario Patiño, entonces queda claro, ¿usted cree que no, que posiblemente van a declarar improcedente la tutela de los otros derechos? Le voy a preguntar una cosita más de forma. ¿Usted se dio cuenta ayer que apareció el nombre, que apareció en la acción de tutela, el nombre de la acción de Jaime Granados, Empresas Públicas de Medellín? Eso fue definitivamente un error. Eso pues nada tiene que ver con esto. A mí me ha pasado, ¿no? El sistema, por ejemplo, a mí, cuando me envían un correo electrónico de la rama judicial, sale el nombre de un compañero mío que fue socio mío y mi correo electrónico. ¿Por qué? Porque, digamos, el sistema tiene sus particularidades, pues, y no, es muy improbable. Probablemente fue que Granados pudo haber sido defensor pues, defensor no, abogado de... Sí, de hecho lo fue. Y entonces aparece en el sistema así, pero, o alguien se equivocó. Pero mire, yo soy de la oposición a Uribe. Considero que estos señores representan el episodio, digamos, de la historia reciente más problemático y más deleznable. Pero yo no me voy a poner a hacer política con que a un funcionario judicial se le fue una tecla y puso EPM. O sea, es que ser sensatos, hombre. Yo creo que hay muchas cosas para criticarles y para decirles, como para ponerse uno con una bobada que ahora, no, yo no creo. Eso pero la inquietud fue, Carlos Mario, no tanto por el error, pues porque aquí incluso defendemos todo, yo lo querí, pues el que se burle del yo lo querí es un estúpido, ¿cierto? Entonces cualquiera tiene lapsus, cualquiera se equivoca, el que tiene boca se equivoca. Entonces, en esto de la politiquería y de la polarización se utiliza cualquier cosa para burlarse del otro, que se orinó en los pantalones porque es enfermo de la próstata y se burlan de él, eso no tiene ningún sentido, eso es indigno. Pero no se trata de eso. Sí fue que hubo inquietudes y hubo un poco como de ruido ayer, a ver qué pasó ahí, qué tiene que ver en paz públicas, quedó claro. Incluso, además de consultarlo a usted, consultamos a el abogado experto en derecho público, David Suárez Tamayo, y en efecto nos confirmó que Jaime Granados había tenido negocios, él como defensor, como abogado de PM. Entonces lo que hicieron fue copiar y pegar, porque además no es el que se sienta ahí, pues. El sistema, habrá que decir que probablemente los negocios que tiene siendo un penalista Granados con EPM no es para defender a nadie, sino para perseguir 2 o 3 señores que no tuvieron con qué pagar o que por ahí hicieron un contrabando
Y eso sí me parece a mí grave, ¿no? Que Pero sí, la prensa de los antioqueños esté contratando un penalista para criminalizar a los usuarios. No conozco los hechos, pero es lo más probable, ¿no? claro. Eso sí me parece a mí criticable. Muy bien. Óigame, vamos al otro tema que nos llama mucho la atención. Es acción de tutela de Jaime Granados, solicitando pues la medida provisional que fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá de que no se le exigiese la prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La tutela sigue el derecho a la libertad, por la violación del derecho fundamental a la libertad, del debido proceso y demás. Esa tutela sigue ahí y va a ser que por reparto queda en manos de Ramiro Riaño. Pero no me quiero quedar ahí, que de eso se ha hablado mucho, que si el señor se declara o no se declara inhabilitado, ¿cierto? Venga, esto para que no nos acabe el tiempo sin que nos lo plantee. El Partido Centro Democrático interpone otra acción de tutela a través de su director, Gabriel Jaime Vallejo Chupi. Y lo que nos llama la atención, estuvimos ahorita comentándoles que está solicitando ampararle derechos fundamentales al Partido Centro Democrático, ¿sí? Porque su líder, Álvaro Uribe Vélez, es lo que uno entiende, pues está en esta situación y también, por supuesto, la acción de tutela es por los derechos de Álvaro Uribe Vélez, pero lo que nos llama la atención es que están pidiendo el amparo al Partido Centro Democrático, invocando el derecho a la participación política. ¿Cómo ve usted eso, Carlos Mario? Hombre, mire, yo lo que creo es que el Centro Democrático el Centro Democrático Uribe y su defensa va a utilizar todos los recursos judiciales, digamos, improcedentes y absurdos para que les salgan muchos fallos en contra, porque, digamos, la estrategia política que tienen en este momento es que ellos son unas víctimas del sistema y que hay un presidente detrás, digamos, dándole pedal a una persecución penal. Y yo creo que eso hace parte de la estrategia de victimización de cara a las elecciones del 22. Habrá que decir, yo lo he dicho en todos los escenarios, que primero Uribe no enfrentó gallardamente su proceso, es decir, Uribe huyó todo lo que pudo, es decir, renunció al Senado para que la Corte Suprema no lo persiguiera, utilizó un fiscal, digamos, adepto a su proyecto político para tratar de precluir el proceso. Y ahora lo que están haciendo es una pantomima, digamos, generando tutelas y noticias judiciales, porque entonces lo que va a pasar es los adeptos, sobre todo los adeptos y sobre todo las personas que miran con buenos ojos a Uribe, van a decir, presentaron una tutela, no, la negaron también, tal cosa la negaron. Entonces todo el sistema está en contra del pobre Uribe, entonces debe recuperar el poder. Eso me parece a mí más que una estrategia jurídica, porque desde el punto de vista jurídico no hay derechos del Centro Democrático vinculados ahí de ninguna forma. Es decir, porque es que la relación entre Uribe y el Centro Democrático formal existe porque el señor puede ser un militante, fue un senador de ese partido, así lo tengan el logo, digamos, los derechos, digamos, la libertad de Uribe no determina digamos, la acción política del Partido Centro Democrático. Entonces yo lo que creo es que es una estrategia que busca fundamentalmente tener muchos fallos en contra para poner en evidencia que todos los jueces del país que han sido uribistas, que han trabajado para ellos, que los jueces, sobre todo esta ciudad de Medellín, la gente es más de derecha que un berraco, que ahora los jueces del país son petristas, ¿no? Y que el presidente les ha ordenado perseguir al héroe, porque además, yo he visto una cosa, Roger, y me disculpa que me extienda, esta semana han comparado a Uribe con De Gaulle, con Bolívar, no les falte, no con Jesucristo, o sea, uno entiende que quieran un líder político, pero es que lo del gobernador de Antioquia, digamos, utilizando las palabras de Bolívar, me pareció a mí absurdo. Es decir, esos señores, no, y por ejemplo, en el gobernador no es desconocimiento de la historia, ¿no? Es puro fanatismo. No, terrible. Pero no, eso es una estrategia ahí. Perfecto. Y otra cosa, tutela. Esto es todo porque claridad. Recuerden, aquí nos encanta la pedagogía, usted lo sabe muy bien.
Carlos Mario, por eso insistimos en ustedes que son los del conocimiento, la experiencia y la experticia, en este caso en derecho. Las instituciones, la acción de tutela aplica para entidades, para entes, no, para personas jurídicas, no solamente para personas naturales. Eventualmente sí, eventualmente puede haber reconocimiento de derechos fundamentales, lo ha hecho la Corte de personas jurídicas, sobre todo, por ejemplo, el debido proceso se reconoce eventualmente a personas jurídicas, por ejemplo, demandadas al interior de un proceso que les viola alguna garantía y se les ha reconocido plenamente, es decir, la posibilidad de que un juez de tutela ampare el derecho de una persona jurídica es posible con sus limitaciones. Por ejemplo, en el debido proceso es común que, por ejemplo, personas jurídicas presenten tutelas contra sentencia, por ejemplo, y prosperan cuando, pues, digamos, o cuando no prosperan no es porque no se les pueda conceder a personas jurídicas. Nos llamaba la atención, Carlos Mario, esto del Partido Centro Democrático diciendo que la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez iba a afectar el normal desempeño y funcionamiento del partido político. Y decíamos aquí antes de que usted llegara, pues entonces de aquí a mañana le pasa algo al director del Partido Conservador o Liberal y entonces no lo podrían detener porque entonces él se perjudicaría el partido y entonces quedarían todos a ciegas y se va al traste la ideología de ese partido y etcétera, etcétera. Nos pensábamos aquí mientras esperábamos que usted se conectara que nos parecía realmente absurdo invocar esos derechos. No, ellos están en lo de ser víctimas. Pues no quiero yo, digamos, sugerir teorías conspirativas, pero creo que también le sale muy bien con el lamentable atentado que sufrió Uribe Turbay. Es decir, parece la estrategia de ese partido para las próximas elecciones. Es decir, pasaron de perseguidores a perseguidos en 4 años y la cosa, yo solo ya lo hemos visto en la historia. Digamos, vimos a Laureano Gómez declarándose víctima de los gobiernos liberales y después cogió el gobierno y armó una policía política que mató al movimiento gaitanista y a Gaitán, etc. Yo creo que lo que están es eso, jugando a las víctimas, jugándosela por las víctimas. Si un partido depende de una persona, no es un partido. Indiscutiblemente el expresidente Uribe es una persona muy importante para la política del país y claramente para sus compartidarios y para el Centro Democrático. Pero ahí no hay derechos, digamos, fundamentales del Centro Democrático vinculados, ni se le está negando el derecho a la participación, nadie les quitó la personería jurídica, van a participar en las elecciones del 26, van a utilizar a Uribe como un estandarte de eso. O sea, sí. Uribe va a ser la bandera de la victimización de Uribe, va a ser la bandera de su proceso electoral. Entonces, oiga, un saludo muy especial, permítame, a todos los internautas que están conectados, pueden preguntar, ya saben, pueden opinar, nosotros con todo gusto leemos todo lo que nos plantean, lo han visto ustedes, no importa que no estén de acuerdo con nosotros, eso no importa. Ahí pueden incluso descargar el canal.com más fácil, simplemente arriman ahí el celular a siempre me olvido cómo es que llama el código QR. Código QR, bendito Dios, un lapsus terrible con el código QR que me habrá pasado. Entonces acercan el celular ahí al canal.com y descargan con su celular el canal.com, que lo van a tener siempre ahí disponible. Aquí está. Y ahí entra tan fácil como esto. Ahí entró. Sencillamente aparece nuestro canal, le damos clic y participan tranquilamente con toda facilidad. Bueno, Javier, un comentario final. Germán Jiménez. La justicia en Colombia está manipulada a favor de los delincuentes, dice Germán Jiménez. Y dice, y crueles con los servidores de la libertad y la democracia. Gracias, Germán, por participar. Luis Eduardo Piero Ferrer dice, no demora en decir que el Tribunal de Bogotá es petrista, que es un poco lo que acaba de decir nuestro invitado Carlos Mario Patiño. María
Teodolinda Patiño Cáceres dice, de acuerdo total, porque la injusticia contra el doctor Uribe no tiene precedente, me imagino, no tiene precedente en este país. Me imagino que quiere decir María Teodolinda, que no tiene precedentes en este país. Dios le dé sabiduría y discernimiento al honorable magistrado que le correspondió decidir sobre la tutela. Está refiriendo por ahora a Ramiro Riaño, que por reparto que le tocó. Fanny Fuentes dice, gracias Padre Celestial, Uribe inocente, por favor Dios, darle sabiduría y un corazón limpio a los jueces. Hombre, tan bonito, permítanme a Fanny y la señora anterior, que fue, perdónenme, repítanme, ay, qué vergüenza, se me pasó. Teodolinda, a María Teodolinda, la forma en que se refieren y esperan que su líder, María Teodolinda y Fanny Fuentes, sea absuelto. Bueno, sabemos, María Teodolinda y Fanny, que en primera instancia, pues, ya fue condenado, pero viene una segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá, más allá incluso de la tutela, María Teodolinda y Fanny, porque la tutela es a propósito de la presunta violación de unos derechos fundamentales. Ahora, primera instancia fue condenado ya el expresidente Uribe Vélez, pero tienen la segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá y serán 3 los jueces los que decidan. Entonces me parece lindo porque ustedes lo están diciendo de manera respetuosa, sin agresión, sin agresividad, sin violencia. Están esperando que sea inocente y existe en nuestro Estado social, democrático y constitucional de derecho la posibilidad del recurso. Y si no, incluso, María Teodolinda y Fanny, existe un recurso tercero que es el de la casación, suponiendo que en la segunda instancia se ratificara lo de la jueza Sandra Liliana Heredia. Paula Andrea Medina dice, buenos días, no es de extrañar que se dé comienzo a la guerra jurídica y de tutelas. Ellos saben en las altas cortes quiénes son sus cuotas políticas y van a pasar factura. Y cuando dice Paula Andrea, ellos saben, está refiriendo a Centro Democrático. Bueno, qué pena, tenemos un invitado allí. Javier, iba a preguntar algo rápidamente para agarrar. Javier, bien pues, pero audio. Tiene el micrófono apagado, Javier. Ok, muchas gracias. Un poco fuera del tema, pero lo vi coyunturalmente, dice que él estuvo en ese acto. El Consejo de Estado acaba de admitir una demanda por investidura en contra de la senadora Isabela Zuleta a raíz de lo que se llama Altamirazo, es decir, por su presencia con los líderes de las bandas en esa locución del presidente aquí en la Alpujarra hace ya algunos días. ¿Usted qué piensa de esa situación? ¿Es otra manera de hacer oposición a través de los estados judiciales? Pues hombre, no, yo no conozco la demanda, no entiendo cuál será la causal por la que ella, por la que haya iniciado la demanda. Lo cierto es que a ella, digamos, se le persiguió mucho en virtud de ese evento, de la presidencia y probablemente tenga que ver con el asunto de la gestión de la salida de la cárcel de bueno, que no es la salida, es decir, el traslado de estos privados de la libertad a ese escenario en Alpujarra. Si es por eso, pues a mí me parece que eso no tiene mucho sentido, fundamentalmente porque ella no es competente como senadora para tomar esa decisión, ni siquiera como coordinadora del espacio jurídico de discusión. Ella es senadora y finalmente es el IMPEC quien toma la decisión, fue el IMPEC. Y ustedes saben que yo estuve allá y por ahí la dirección de Teleantioquia me presentó casi como un cabecilla de una banda. Pues realmente esas personas se mantuvieron privadas de la libertad y fueron dispuestas por el IMPEC. Sería tanto como decir que cuando una persona privada de la libertad es trasladada a una audiencia por el IMPEC, entonces el juez que ordena el traslado al juzgado o que lo solicita, entonces, digamos, ese juez ha incurrido en tráfico de influencias porque sacó a ese señor. Digamos, pero a ver, antes de ya vamos a saludar a nuestros invitados, le estamos robando unos minuticos tanto al uno como al otro, tanto a
a nuestro invitado Carlos Mario Patiño como al profe que ya viene con nosotros a hablar de un tema bien importante que es violencia de género a través de las redes. Santiago Ortega, pero a ver, Javier, mientras yo hablaba a Santiago, así va a decir, a pensar lo que es en síntesis lo que está pasando. Usted viene y hace una pregunta ahí a Carlos Mario y todos quedamos fuera de contexto, de qué está hablando. Esperemos para que diga el lead que llamamos nosotros, de qué trata. Santiago Ortega dice, buenos días, así como lo promovió la misma derecha, la justicia en Colombia se debe respetar, pero como ahora no está a favor de ellos, ahí sí la justicia está mal, a pesar de las pruebas contra Uribe. Gracias, Santiago, por su participación. En esa nos la hemos pasado diciendo que, cierto, que depende para dónde esté la diosa Temis señalando o manejando su balanza, entonces es justa o no es justa. La justicia debe ser en general, o las instituciones, lo hemos dicho, deben ser respetadas en un Estado social, democrático y constitucional de derecho, en una democracia. Javier, cortico. No se la oye. Javier. Porque es que como estoy aquí al lado de la Yauyaranga, pero les digo, según el concejal Alejandro Bedut, el abogado William Quintero Villarreal interpuso la solicitud por tráfico de influencias, doctor. Y debido a que ella utilizó ese tráfico de influencias para poder permitir la presencia de estas personas en la tarima con el presidente. El demandante asegura que la congresista usó su cargo y su cercanía con el gobierno para sacar ventaja política de este acto. Tráfico de influencias. No. Mira, la causal de pérdida de investidura de tráfico de influencias establece que el tráfico de influencias tiene que estar probado. Claro. ¿Cierto? O sea, no solo es una acusación de tráfico de influencias. Entonces me parece que la prosperidad de eso es muy poca, o sea, la vocación de prosperidad es muy poca. Finalmente el Consejo de Estado, ahora que Roger mencionaba a la diosa Temis, yo creo que esa señora se quitó la venda hace muchos años en este país. Entonces, pues, digamos, porque esa Isabel Zuleta, de pronto el Consejo de Estado la pone, digamos, me disculpan la expresión, a voltear, pero mire, eso no tiene ningún sentido jurídico, básicamente porque ella no tiene la capacidad, digamos, jurídica o en términos de influencia de liberar a nadie, y porque esos señores nadie los liberó, esos señores los trasladó el IMPEC en custodia, esposados, en un cerco, etcétera, a una actividad, digamos, que el presidente de la República, por constitución, tiene competencia y es generar diálogos con la estructura armada. Entonces ahí no me parece que haya mucho mérito. Carlos Mario Patiño, abogado, gracias por acompañarnos. Nos da mucha claridad con su presencia acá y con sus respuestas. Eso hace parte de este propósito nuestro de ayudar a entender. Mil gracias, Carlos Mario. Muchas gracias, Roger y compañeros, por la invitación. Muy amable por estar con nosotros y que, de verdad, estas discusiones, incluso con la participación de nuestros internautas y televidentes, esto nos ayude a entender lo que pasa para que no nos dejemos manipular, ni por un lado, ni por el otro lado.